Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te cubra en este día y siempre. Sean todos bendecidos, que la gracia y misericordia del Señor sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Voy a estar compartiendo algunos detalles en cuanto a la guerra espiritual. Voy a estar compartiendo algunos detalles en cuanto a la guerra espiritual que Dios le pide al hombre. En un momento dado, Dios envió a través de Moisés a Josué a eliminar a Amalek. Amalek fue aquel pueblo el cual Dios envió a eliminar desde los niños de cuna, de teta, porque este lugar estaba contaminado totalmente. Saúl, nos dice la palabra del Señor, temió a la voz del pueblo y salvó no tan solo al rey, no tan solo Saúl salvó a la cabeza de este lugar porque temió, sino que Saúl salvó lo mejor del rebaño, nos revela la palabra. Todo esto estaba contaminado. La palabra del Señor nos muestra claramente que Saúl estaba sufriendo ceguera espiritual. Saúl no estaba dándose cuenta que Dios le había dicho que ese lugar estaba contaminado, que no podía dejar nada. La guerra a la cual Dios llama al hombre es una guerra espiritual. La iglesia del Señor está bajo una crisis espiritual. La iglesia del Señor está bajo una crisis espiritual. La iglesia está viviendo tiempos finales. La iglesia está viviendo bajo apostasía. La profecía de la palabra del Señor nos muestra y nos revela claramente que el hombre iba a ver para darse cuenta que la iglesia para estos tiempos iba a estar bajo apostasía. Voy a estar dando rapidito algunos detalles, los cuales el hombre debe de saber. Hay detalles que el hombre debe de entender. No todos los hombres, no todo el pueblo iba a la guerra. No todo el pueblo estaba preparado para enfrentar una guerra. Cuando Dios habló con Moisés para que Moisés enviara a Josué a eliminar a Amalek, Dios le dio detalles específicos a Moisés. Cuando Moisés envía a Josué, Moisés le dice, escoge varones de guerra. Esto quiere decir que no todos los hombres saben y pueden enfrentar una guerra espiritual. No todos los hombres saben y pueden enfrentar una guerra espiritual. El pueblo del Señor está sufriendo una crisis espiritual. El pueblo del Señor está en un tiempo donde la ceguera espiritual está un 80%. La palabra del Señor nos muestra y nos revela en Mateo 25 qué va a pasar en el arrebatamiento. Hay 5 vírgenes que se quedan. Hay 5 vírgenes que se quedan. Para el hombre enfrentar una guerra espiritual necesita tener conocimiento de cómo se pelea en el espíritu. La guerra es en el espíritu, no es en la carne. El pueblo era escogido
según su conocimiento, según su habilidad. Nadie que no tiene el conocimiento de pelear en el espíritu no puede ir a una guerra espiritual. No puede pelear. ¿Por qué? Porque va a morir. Va a ser de estorbo al pueblo. Va a ser de estorbo al remanente que va a ir a pelear una guerra espiritual. Con tan solo 2 o 3, una guerra espiritual es ganada. Con tan solo 2, una guerra espiritual es ganada. Para dar un ejemplo, pero el ser humano debe de tener conocimiento y debe de estar preparado. La iglesia del Señor está siendo atacada. Estamos en tiempos finales. Estamos en tiempos finales. ¿Cómo el hombre debe de enfrentar una guerra espiritual? ¿De qué manera el hombre debe de estar? Cuando la palabra del Señor nos muestra, cuando la palabra del Señor nos revela el momento que Moisés envía a Josué y le dice, escoge varones de guerra. Nadie que no esté preparado espiritualmente puede ir a la guerra. Nadie que esté capacitado para pelear lo puede hacer. Esta guerra es espiritual. ¿Dónde el hombre enfrenta estas guerras espirituales? Es en la casa del Señor. Hay momentos de guerra espiritual. Hay momentos de intercesión. Las intercesiones entran al ser humano inmediatamente a una guerra espiritual. Si el hombre no está preparado, si el hombre no tiene su corazón preparado, esta guerra va a ser perdida, o sea, se va a perder. ¿Cómo el hombre tiene que estar para ganar una guerra espiritual? El ser humano que va a pelear una batalla espiritual tiene que estar sano espiritualmente. Hay principios que el hombre debe de seguir y debe de entender. Lo voy a volver a repetir. Hay principios que el hombre debe de entender y debe de seguir al pie de la letra. El hombre no puede estar enfermo en su corazón. El hombre no puede estar bajo desobediencia. Si el hombre es desobediente y de continuo peca deliberadamente, no puede. Su conocimiento no va a estar en el nivel que Dios necesita. Hay detalles que voy a estar compartiendo que el hombre necesita ejercer para ganar una guerra espiritual. Para esto el hombre debe de estar limpio en su espíritu. Tiene que estar puro como Dios le ha llamado. Este ser humano no puede caminar bajo mentira porque Satanás le conoce. Inmediatamente Satanás le va a derribar. Hay detalles los cuales espiritualmente Satanás utiliza para derribar al hombre inmediatamente. Inmediatamente se desata una guerra espiritual. Esta guerra se desata en la mente. Cuando el hombre está preparado, lo primero que el ser humano hace es posicionarse en el espíritu. El corazón debe de estar sano, limpio y puro. El cuerpo del hombre debe estar santificado. El ser humano tiene que estar lleno de la palabra del Señor. El ser humano no puede mezclar cosas impuras, lo impuro con lo santo. El ser humano debe de entender que hay que seguir un orden en esta guerra. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Con manos arriba